13 el mes de abril. Gracias a Dios, gozando también de muchas bendiciones el día de hoy. Vamos a tener, hermano, nuestro programa y nuestro tema de este día. Vamos a continuar. Hemos estado hablando acerca de las características que tiene una iglesia en crecimiento y vamos a continuar hoy con ese tema una vez más. Les voy a invitar antes para que tengamos una oración a nuestro Dios después de esta oración estaremos cantando algunos himnos utilizando todavía nuestro himnario de cantos espirituales. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito y amoroso Padre Celestial, estamos agradeciéndote nuevamente en este día por la vida y salud que nos das. Queremos agradecerte por este momento y la oportunidad que tenemos, Padre, cada día de predicar tu palabra. Gracias por estas bendiciones. Rogamos que tú bendigas y fortalezcas a cada uno de nuestros hermanos siempre. También, Dios eterno, rogamos la bendición por nuestra familia que está lejos de nosotros. Suplicamos que seas con todos y cada uno de ellos. Asimismo, te pedimos, Padre, por la iglesia en este lugar, por el trabajo que se hace, por cada uno de tus hijos en todo el mundo, para que se siga dando a conocer tu palabra. Rogamos, Padre, tu bendición por nuestros hermanos que están enfermos, por nuestra hermana Mari. Te suplicamos que seas con ella y le permitas, Padre, seguir recuperándose si es tu voluntad. Asimismo, rogamos también por la salud de cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan. Tú conoces, Padre, la necesidad que todos ellos tienen. Rogamos que seas con ellos y les fortalezcas y que nos des la oportunidad de seguir conociéndote y de seguir acercándonos a ti, Padre, mejorando nuestra relación contigo. Bendice tu palabra que será predicada por tu servidor. Bendice y cuida también a cada uno de nuestros hermanos que trabajan en este ministerio. Te rogamos y agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a tener algunos cantos, hermanos, para dar lugar después de esto al tema de esta mañana. Vamos a iniciar cantando el himno número 212, himnario Cantos Espirituales, número 212. Ya todo dejé. 212. Vamos a cantar. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, ven a la luz, ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciegas ya más.
Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, pues en él salvación hallarás. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Vamos a continuar con el himno número 213, o Yo quiero andar con Cristo, número 213. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. O yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sión. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Bien, enseguida, hermanos, el himno número 214. Gloria al Cordero. Número 214. Dice así: Cristo mío, me salvaste, tuyo soy, tuyo seré, por tu sangre derramada, vida eterna gozaré. Gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús. Ya soy limpio por su sangre, gloria, gloria a Jesús. Mucho tiempo solo anduve lejos de tu dulce amor, mas ahora por tu gracia tengo paz en ti, Señor. Gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús. Ya soy limpio por su sangre, gloria, gloria a Jesús. En la fuente de la vida fui limpiado por la fe, consagrado a tu servicio, para ti ya viviré. Gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús. Ya soy limpio por su sangre, gloria, gloria a Jesús. Gloria a Cristo el Cordero que murió en una cruz. Gloria a Él me guarda siempre en su gozo, paz y luz. Gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús. Ya soy limpio por su sangre, gloria, gloria a Jesús. El siguiente himno es el número 216. De Jesús el nombre guarda. Número 216, vamos a cantar.
De Jesús el nombre guarda, heredero del afán. Dulce hará tu copa amarga, tus afanes cesarán. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre estima, que te sirva de broquel. Alma débil combatida, hallarás asilo en él. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre ensalza, cuyo sin igual poder del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. Vamos a entonar un himno más y con este vamos a dejar los cantos número 217 para continuar con nuestro estudio de esta mañana. Número 217, cuando en ocaso mi sol se ponga. Vamos a cantar. Cuando en ocaso mi sol se ponga, gloriosa aurora veré lucir, mañana eterna que ansioso espero, con mi maestro sin fin vivir. Cuando en ocaso mi sol se ponga, no iré a la noche de cruel dolor. Con firme acento mi fe me dice que hay luz y dicha con el Señor. En ocaso mi sol se ha robado de mi maestro que ya me espera, que eterna dicha vino a ofrecer. Cuando en ocaso mi sol se ponga, a los que yo amo voy a mirar, los que primero de aquí se fueron y que con Cristo voy a encontrar. Bien, vamos a dejar los cantos por esta vez, hermanos, y continuaremos con ellos después. Vamos a pasar al tema, al estudio que nos estará ocupando el día de hoy. Quiero agradecer antes a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Tenemos por aquí a nuestro hermano Enrique Arjona, que Dios le bendiga. Un saludo fuerte para todos ustedes allá, nuestra hermana Lupita Ortega Jiménez, nuestra hermana Petra Santos. Nos da gusto que nuevamente nos acompañe nuestra hermana Petra, y vamos a seguir pidiendo también por la salud de nuestra hermana y de su familia. Nuestro hermano Wayne Brewer también está con nosotros el día de hoy. Gracias a Dios, hermano Wayne, que nos acompaña. Hermana Gloria
Salazar, hermana Silvia Hernández, hermana María Dolores Matos, está también con nosotros, nuestra hermana Fanny Rico, hermana Eli Caldera. Gracias, hermanas, a todos ustedes por estar con nosotros. Hermana María Isabel, nuestra hermana Lupita Rodríguez, también de Atlanta, la hermana nos está acompañando. Dice: saludos, queridos hermanos, Dios les bendiga, saludos desde Georgia. Sí, nuestra hermana, ella es de aquí, de Río Verde, pero ya tiene algunos años viviendo en aquellos lugares con su familia. Un saludo, hermana Lupita, para usted y también para todos, para allá Sergio y a toda la familia. ¿Quién más tenemos por aquí? Creo que son todos los nombres que me aparecen. Agradezco, hermanos, a cada uno de ustedes que nos acompaña el día de hoy. Comentábamos entonces, estuvimos platicando acerca de las características que tiene o que se presentan, ¿verdad?, en una iglesia en crecimiento. Uno de los propósitos del por qué es importante hablar sobre estos temas, es a causa de la situación que muchas veces vivimos, que nosotros, si no la sabemos identificar o no entendemos la situación, el porqué de esto, causa desánimo en la congregación, causa desánimo entre los hermanos. No sabemos muchas veces cómo actuar. Estamos hablando de que hay a veces dificultades, de que hay problemas que se presentan todo el tiempo en la congregación. Iniciábamos hablando de esto, o en cuanto a esto, con una frase que se le atribuye a Don Quijote de la Mancha, que dice en alguno de sus libros, dice: si los perros ladran es señal de que vamos cabalgando. Y esto hace referencia a los ruidos que vienen, a las consecuencias, ¿verdad?, que trae el movimiento de algo. En este caso hablamos de la iglesia, es decir, cuando la iglesia se está moviendo, cuando la iglesia está avanzando, hay ruidos, hay murmuraciones, hay críticas y hay dificultades también que se tienen que presentar. Si no entendemos que esto es parte del proceso del crecimiento, llega a causar confusión. Y como decía alguna vez, también llegamos quienes estamos al frente de alguna congregación, cuando vemos estas dificultades, crea desánimo porque no entendemos que es parte del mismo crecimiento. Tenemos que dejar, ¿verdad?, que las cosas sucedan, enfrentarlas, claro, tratar de darles solución de acuerdo a lo que estemos enfrentando, pero entender que es parte de lo que vamos a estar enfrentando todo el tiempo. Dijimos también que otra característica de una iglesia que está en crecimiento es que se busca caminar de acuerdo al llamamiento de nuestro Dios. Regularmente también cuando empezamos, por lo menos, ¿verdad?, cuando hay ese ánimo en nosotros, buscamos siempre cumplir con esa responsabilidad. Entendemos que tenemos un llamamiento, es decir, que Dios nos ha llamado con un propósito y procuramos siempre nosotros cumplir con ese propósito, como dice la Escritura, siempre poniendo nuestra mano en el arado y siempre caminando hacia adelante, siempre hacia la meta. Y hablábamos de algunas de las cosas, de las virtudes o de las cualidades con las cuales debemos de enfrentar esto. También hablamos de la necesidad de trabajar con humildad, con paciencia, con mansedumbre, con amor. Poner todas y cada una de estas virtudes o de estas cualidades al trabajo que estamos haciendo delante de nuestro Dios. Una tercera respuesta, hermanos, de las características, la pregunta, las características, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las características de una iglesia en crecimiento? Una de estas características es que la iglesia debe esforzarse o se esfuerza por mantener la unidad según la voluntad de nuestro Dios. No es, no es esto como la unidad que busca tener el mundo religioso, una unidad únicamente
superficial. Hablar de que estamos siguiendo todos la misma Biblia, de que estamos sirviendo todos al mismo Dios y que de alguna manera hay un lazo entre uno y otro y que todos somos llamados cristianos y que todos podemos ser llamados hijos de Dios sin importar el camino, sin importar el rumbo, sin importar el lugar donde estemos. Esto para muchos en el mundo muestra cierta unidad y muchas veces se critica a quienes no entramos a esa clase de unidad, pero hermanos, es que la escritura nos enseña que no es esa la clase de unidad que el Señor quiere que nosotros tengamos. No podemos juntarnos con un grupo de personas y pretender que estamos unidos cuando la enseñanza, la doctrina, los mandamientos que estamos siguiendo de nuestro Dios no son los mismos, ¿verdad? Hay un pasaje que tenemos en la carta a los Efesios que dice debemos ser solícitos en guardar la unidad del espíritu y luego dice también en el vínculo de la paz, ¿sí? En este caso podemos mencionar un poquito o recordar un poquito cuál es la clase de unidad por la cual Dios quiere que nosotros trabajemos, por la cual el Señor mismo se sacrificó y trabajó también. Para esto tenemos nosotros que preguntarnos si estamos hablando de conservar, de buscar esa verdadera unidad, tenemos que preguntarnos entonces cuál es o en qué consiste, perdón, en qué consiste esa verdadera unidad. Si ustedes se preguntan, hermanos, hablando acerca de eso, ¿cuál sería el modelo? ¿Cuál sería el modelo a seguir cuando hablamos de unidad? Tenemos que pensar, perdón, que no nos vamos a fijar en el ejemplo que tiene la congregación que está más cercana a nosotros. Seguramente hay muchas congregaciones, espero que así lo sea, hay muchos hermanos, muchos lugares donde trabajan, ¿verdad? De una forma muy buena, muy correcta y hablando también de una gran unidad y pueden ser en parte ejemplo para nosotros, pero no son el ejemplo principal, no son el modelo original. Nosotros cuando hablamos de modelo creo que entendemos muy bien, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando hablamos de patrones? La escritura nos muestra, por ejemplo, en el caso del arca de Noé, en el caso del tabernáculo, en el caso de algunas cosas que Dios le mandó al pueblo de Israel que hiciera, algunas veces habla de patrones o habla de modelos. Se le dice, por ejemplo, bueno, Dios habla a algunos de ellos, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró. Así le dice Dios a Noé cuando habla del arca, Dios le muestra un patrón, un modelo, y Noé debía sujetarse totalmente a aquello que Dios le había pedido. No podía cambiar absolutamente nada a su voluntad, sino cumplir por completo la voluntad de Dios. De igual manera, cuando se habla del tabernáculo, Dios le dice a Moisés y le da indicaciones de cómo debía ser exactamente el tabernáculo que él iba a erigir o a levantar en el desierto. Y de igual manera Moisés también debió sujetarse en cuanto a los materiales que debía usar, en cuanto a la forma de ese tabernáculo, en cuanto a las medidas de ese tabernáculo. En todo esto Dios era muy específico o fue muy específico. Cuando hablamos, hermanos, acerca de edificar ahora la iglesia del Señor, de igual manera, Dios ha sido específico para con nosotros y cuando hablamos de unidad especialmente. Si hablamos de modelo, tenemos que ir entonces, ¿verdad?, a el ejemplo principal que tenemos con relación a esto. Y para ello podemos leer en el libro de Juan, en el Evangelio o en el libro del apóstol Juan, podemos leer por ahí en el capítulo 17, Juan capítulo 17. Juan capítulo 17.
Vamos a leer un poquito por ahí en el verso 20, Juan capítulo 17, verso 20. Leemos así del verso 20 en adelante. Juan capítulo 17, verso 20 en adelante dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, dice Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea, dice el Señor, que tú me enviaste. Cuando hablamos de modelo, hermanos, de patrón, de unidad, cuando hablamos del modelo original, estamos hablando precisamente, ¿verdad?, acerca de ese ejemplo, el ejemplo de unidad que el mismo Señor muestra entre él y su Padre. Fíjense que dice: para que todos ellos sean uno, así como tú en mí y yo en ti, que también ellos, dice el Señor, sean uno en nosotros. Constantemente vemos situaciones, hermanos, que nos hacen pensar o que hacen pensar, ¿verdad? Quizá a la iglesia entender o mal entender el modelo de la unidad o el ejemplo de la unidad que hay en la congregación. Es decir, muchas veces pensamos que por el hecho de estar todos unidos todos reunidos, sí, no es lo mismo estar reunidos que estar unidos en un mismo edificio. A eso muchas veces se le llama unidad, porque la iglesia se reúne en un solo lugar, porque la iglesia canta un mismo canto, porque la gente se une a escuchar una misma oración o a dirigir una misma oración a Dios. Se piensa que de esa manera se tiene ya la unidad, y no es exactamente esto. Puede todo el grupo estar reunido en un solo lugar y estar totalmente dividido. Tenemos para esto el ejemplo de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Quizá al parecer la iglesia de Corinto era una iglesia numerosa, una iglesia grande, pero también, si se dan cuenta, era una iglesia que tenía muchos problemas, muchas dificultades, y uno de los principales, si no es que el primer problema que se menciona en la carta a los Corintios, capítulo 1, es precisamente el problema de la unidad. El apóstol Pablo les exhorta en el capítulo 1, en el verso 10, dice: les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, porque cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. La iglesia estaba reunida en un mismo lugar. Perdón. Incluso podemos ver que hasta cierto punto, al parecer, la iglesia seguía una misma doctrina, una misma enseñanza en una gran medida. Tenían diferentes costumbres, había sí diferencias en ellos, pero se hablaba de ser la misma iglesia del Señor. Sin embargo, dice el apóstol Pablo: ustedes están divididos, no está dividido Cristo, están divididos ustedes. Aunque estaban todos juntos, no había la unidad que debían de tener. Y muchas veces, hermanos, así es como se encuentra también la iglesia. Hasta cierto punto puede ser bueno, o llegamos a ver, ¿verdad?, como algo bueno lo que las diferentes religiones que existen hacen para juntarse. A mí, como predicador aquí en la ciudad de Río Verde, me han hecho invitaciones personas, pastores o pastoras, que llegan también a la congregación haciéndonos invitaciones porque van a tener sus reuniones de pastores, porque quieren ponerse de acuerdo, no sé, para evangelización y cosas así. Y según parece, son buenas ideas que tienen, pero como decía al principio, desafortunadamente, esa sería una unidad superficial. Si vamos a estar juntos, podemos hablar de amor, podemos hablar de salvación, podemos hablar de algunos temas así, pero no se puede hablar de muchos temas que sabemos que nos dividen, que son diferentes, porque entonces se notaría, no se dividiría el grupo, sino que se notaría la división verdadera que habría en ese grupo. Hasta ahorita no me ha tocado o no he ido a ninguna de estas
invitaciones o reuniones que me han hecho, y creo que podría ir y estar con ellos y escucharlos, pero no puedo unirme a ellos cuando no tenemos una misma enseñanza, cuando no tenemos una misma doctrina. Y de igual manera, hermanos, puede suceder o sucede también así en la congregación. No podemos decir que estamos unidos, que somos una misma iglesia, que somos una misma familia, si entre nosotros no hay tampoco la unidad que el Señor quiere que nosotros tengamos. Podemos estar divididos no en relación a doctrina, podemos estar divididos no en relación a ese tipo de prácticas, pero sí en relación a la falta de amor, en relación a diferencias personales que se pueden presentar, ¿verdad?, entre nosotros. Dice el apóstol Pablo, hablando de una pareja o un par, ¿verdad?, de hermanas, en la iglesia de Éfeso, dice el apóstol Pablo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En algún momento estas hermanas estuvieron unidas, en algún momento trabajaron juntas, incluso dice él, fueron compañeras de él en su trabajo, pero por alguna razón, aunque estaban en la misma congregación, aunque cantaban el mismo canto y seguían la misma predicación o enseñanza, ellas no estaban unidas. Ellas no estaban cumpliendo con el modelo o con el patrón, ¿verdad?, que el Señor había enseñado. Entonces, nosotros, hermanos, si estamos hablando de que la iglesia debe tener unimiento como debe de ser, nosotros como iglesia debemos buscar esa clase de unidad, porque si no se busca esa clase de unidad, es por demás que sigamos trabajando, es por demás que sigamos predicando, por demás que el grupo siga creciendo, va a ser numeroso, sí, pero no va a crecer en cuanto a la voluntad de nuestro Dios. Todo esto, hermanos, simplemente la cuestión de todo esto es ver, ¿verdad?, el ejemplo. Si vemos o los ponemos a ellos o los tenemos, no los ponemos y los tenemos a ellos, es decir, a nuestro Señor y al Padre, como el ejemplo de esa unidad, nosotros tenemos que ver entonces cuál es esa clase de unidad, cuáles son esas cosas que se ven entre ellos para poder notar o ver, ¿verdad?, que ellos están unidos. Vemos, por ejemplo, ahí mismo también en el capítulo, bueno, no ahí mismo, en el capítulo 7, perdón, del libro de Hechos. Vamos a leer en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Dice así en el verso 44 del capítulo 7, que es uno de los ejemplos o pasajes que les mencionaba al principio. Dice el verso 44: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Nosotros entonces, hermanos, quiere decir, como mencionaba, que necesitamos tener siempre al frente el modelo que se nos presenta acerca de la unidad que hay entre nuestro Señor y el Padre. Como podemos ver ahí, por ejemplo, la personalidad, las cualidades, ¿verdad?, que se muestran entre ellos. Si se fijan, cuando hablamos, por ejemplo, acerca de amor, no hay ni una sola diferencia en cuanto al amor que muestra el Hijo o el amor que muestra nuestro Padre. No podemos decir es que el Padre nos ama más que el Hijo. Es que el carácter del Hijo en cuanto al Padre es un poco diferente, como que yo me siento más en más confianza con el Hijo, como que yo me siento en más confianza con el Padre porque me da más espacio, porque me permite acercarme más. No hay tal diferencia, si se fijan, ¿verdad?, en ello. Exactamente el mismo sentimiento, la misma forma de cómo nos podemos acercar al Hijo, así nos podemos acercar también al Padre. Entre nosotros se ve
esas diferencias entre nosotros como hermanos, por ejemplo, en una familia, en nuestra familia carnal. Yo tengo 7 hermanos más varones y 2 hermanas mujeres también, y sí, por alguna razón el carácter que es diferente entre nosotros hace que nuestro acercamiento sea diferente. No sé, por alguna razón siento que algunos hermanos se pueden acercar más a mí que otros, o me tienen más confianza que otros, o menos confianza, y así sucede también entre, entre la iglesia, ¿verdad? Así sucede entre la iglesia. Alguna vez llegué a escuchar a una persona que estuvo reuniéndose, que estuvo con nosotros también en la congregación, y decía, es que como que no me hallo mucho a hablar con tal hermano, con tal hermana, como que su decía ella, no sé exactamente a qué se refería, pero decía como que su humor no me da la confianza para acercarme, no puedo platicar con ella, como que no me siento bien. Con tal hermana, sí, con ella sí puedo pasarme tiempo, pasarme horas platicando, a tal hermana sí la puedo visitar, o de tal hermana sí puedo recibir la visita, pero con este o con aquel no puedo. Nosotros hasta fomentamos a veces, ¿verdad? Esa diferencia. No es eso el ejemplo que tenemos en la unidad que vemos en nuestro Padre y en nuestro Señor Jesús. Y lo que, ¿verdad? Que como iglesia es esto. Dice, te ruego por, para que ellos, dice, también sean uno, así como nosotros. Así como tú en mí y yo en ti, somos uno, dice que también ellos, y fíjense bien, dice, sean uno en nosotros. Nosotros nos vamos a unir todos como un grupo, perdón, perdón, vamos a estar unidos como un grupo, vamos a estar unidos como una familia, pero no separados a ellos, porque estamos siguiendo ese mismo ejemplo, el mismo modelo, vamos a estar también unidos, ¿verdad? A ellos mismos. Así es que en todo esto podemos, si hablamos acerca de amor, lo mismo es hablar del amor en el Hijo como lo es en nuestro Padre, y evidentemente también el amor que nos muestra el Espíritu Santo de nuestro Dios. Cuando Jesucristo, nuestro Señor, nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, yo les puedo asegurar totalmente y sin temor a equivocarme, más palabras podríamos escuchar que nuestro Padre también aprenda que soy manso y humilde de corazón. Cuando el Señor nos habla acerca del servicio, la humildad la atribuimos aquí también, cuando vemos en él el ejemplo de estar lavando. Si ustedes recuerdan, capítulo 13 del libro de Juan, cuando él se pone a lavar los pies de los discípulos, ahí nos muestra la humildad que había en él, la humildad que debía haber en nosotros, nos muestra el servicio que él está dispuesto a hacer siempre por sus discípulos, y la enseñanza que tenemos o hacia nosotros también, ¿verdad? Para servir. Igualmente les aseguro que exactamente lo mismo podríamos ver o llegar a aprender, ¿verdad? De nuestro Padre. Cuando hablamos de la santidad, dice la Escritura, sed santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Cuando hablamos de la perfección, disculpen, en el libro de Mateo capítulo 5, verso 48, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y exactamente la misma perfección se le puede atribuir también, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Cuando dice, Señor, tú y yo somos uno, como tú en mí y yo en ti somos uno, no está equivocándose para nada en todo. Y no es que fueran una sola persona, sino que todas esas cualidades, todas esas virtudes eran exactamente igual en uno como en el otro. No solamente ellos dos, sino que podemos incluir en ellos también el Espíritu Santo. Esa clase de unidad es la que nosotros debemos y podemos seguir. Ahora,
Otro ejemplo que podemos mencionar es también la misma iglesia en un principio, ¿sí? Cuando la iglesia nace, los apóstoles habían aprendido, no tenían. Esto es algo, hermano, como decíamos también, lo que uno tiene que trabajar, ¿verdad? La característica es de la iglesia es esforzarse por lograr, esforzarse por aprender a vivir en esa unidad de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. No tenemos nosotros esa unidad cuando llegamos a la iglesia. No tenían los apóstoles, podemos ver que ellos estaban realmente divididos, que realmente había diferencias entre ellos, discutían entre ellos porque cada uno buscaba, como dice Pablo cuando habla en la iglesia de Filipo, cada uno buscaba lo suyo propio, había egoísmo en ellos, había, o podemos ver quizás cierta clase de altivez en ellos. Vemos el ejemplo de los hijos de Zebedeo, cómo van con el Señor, ¿verdad? Y le dicen, queremos que cuando vengas en tu reino, nos pongas a uno de nosotros a la derecha y el otro a la izquierda. Entre ellos dos, en ese sentido, había unidad. No buscaba uno de ellos tener un mejor lugar delante del Señor que el otro, pero los dos sí buscaban un mejor lugar que el resto de los apóstoles. Y no eran los únicos, nos dice la Escritura también como en diferentes ocasiones discutían entre ellos, ¿sí? Discutían entre ellos para ver quién se iba a quedar. Ellos sabían que el Señor era grande, que el Señor era el maestro, que el Señor era el líder entre ellos, que el Señor tenía esa grandeza y ellos buscaban tener también esa misma grandeza ante los demás y discutían quién de nosotros se va a quedar. Me imagino al apóstol Juan diciendo, yo porque yo soy al que él ama más, porque yo soy el que más pegado a él, diciendo que yo porque a mí fue al primero que eligió, pero que anduvo con él, yo tengo más derechos de antigüedad, no sé, por situaciones así, estar discutiendo entre ellos y el Señor les da una lección. Ellos no estaban unidos, ellos no sabían acerca de esa unidad, ellos eran estas, como muchas veces lo somos ahora nosotros también. Ellos buscaban una grandeza que no les pertenecía en la iglesia. No buscaban la grandeza que sabían que o que Dios les podía dar, no lo sabían. No esa grandeza, sino el querer ser delante del hombre. Y es muchas veces, hermanos, lo que a nosotros también nos divide, nos permite tener la unidad que debemos de tener. El Señor les enseña a servirse unos a otros. Si alguno de ustedes quiere ser grande, tiene que servir a los demás. El Señor les enseña a ser humildes. Si alguno de ustedes quiere ser el mayor, tiene que ser como este niño. Y de diferentes maneras les muestra también. Bueno, de esta forma, hermanos, los discípulos tuvieron que aprender a unirse, aprender a pensar de la misma manera, aprender a caminar en el mismo camino, aprender a tener un mismo propósito todos juntos y sabían que no era este el propósito de ninguno de ellos o el plan de ninguno de ellos, sino el plan del Señor. Ellos tenían sus propios planes, cuáles serían solamente Dios sabe, pero no se sujetaban todavía al plan de nuestro Señor. Después de tiempo fue cuando aprendieron y dijeron, nosotros tenemos que aprender a hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Fueron suya la voluntad de Dios. O se atrevieron a entrar a esa clase de unidad, es cuando empezaron entonces a hacer a un lado sus propios deseos y sus propias voluntades, y es cuando aprendieron a hacer la familia que ellos han de ser. Si se dan cuenta, lo leemos también en el capítulo 1 del libro de los Hechos, ¿verdad? Una vez que el Señor muere, antes de que él, bueno, ya había aparecido y estaba ahí con ellos, o había muerto, perdón, había muerto ya el Señor, y dice que debían ellos permanecer, ¿verdad?, en ese lugar, y ellos permanecían en unidad. Cuando se habla de que vivían o que moraban en el aposento alto, capítulo 1 del libro
de los hechos. Ese grupo, y ya no solamente los apóstoles, sino todos los discípulos que hasta el momento habían continuado, ¿verdad?, en seguir al Señor, un grupo aproximado de 120 personas. Ellos ahora habían aprendido sobre unidad. La unidad, hermanos, es con la que iniciaron también cuando empieza o cuando nace la iglesia del Señor. Esto lo podemos ver como segundo ejemplo del modelo de la unidad, porque ellos realmente en ese momento estaban siguiendo el ejemplo del Señor. Podemos decir que era no el modelo original, pero una copia exacta acerca de la unidad que Dios quería y que Dios quiere que la iglesia tenga también en el día de hoy. En ese pasaje que mencionaba hace un momento, primera los Corintios capítulo 1, en el verso 10, Pablo también había aprendido, ¿verdad?, sobre esto. Les dice, les ruego que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén, y fíjense que la frase que usa dice, perfectamente unidos. Que estén perfectamente unidos, dice, en una misma mente y en un mismo parecer. Si pensamos que es un ejemplo muy alto a seguir el hablar acerca de esa clase de unidad que hay entre nuestro Padre y su Hijo Jesucristo, bueno, veamos entonces el ejemplo que tiene o que Pablo muestra, ¿verdad? El ejemplo que había en la iglesia en un principio, Hechos capítulo 2, el ejemplo del cual Pablo habla también aquí, ¿verdad?, a la iglesia de Corinto. Vamos a ir al libro de los Hechos también, capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando nace cuando nace la iglesia, podemos ver entonces cómo esto, hermanos, sí se puede ir transmitiendo. Como les digo, los apóstoles no sabían, los apóstoles no entendían, tenían su propio carácter, tenían sus propias cualidades y tenían su propia voluntad, sus propios deseos también. Cada uno de ellos, como sucede regularmente en el mundo, quería sacar su propia ganancia o su propia ventaja al andar con el Señor. Ellos no conocían realmente los planes del Señor y no conocían de Él. Tuvieron que aprenderla y usarse a esa voluntad. Ese grupo que quedó entonces aprendieron sobre esa unidad, pero ese mismo grupo, hermanos, también tuvo que estar enseñando al de la iglesia cuando la iglesia nace. Todavía o igual también, y fíjense que estamos hablando de un grupo muy pequeño en comparación al número con el cual inicia la iglesia del Señor. El grupo que se menciona en Hechos capítulo 1 era de 120. Cuando nace la iglesia, se habla de un número aproximado de 3,000 personas. Pues esos 120 debieron trabajar influyendo, siendo para con todo el gran número de que se añadió y que se seguía añadiendo también cada día. Ellos debieron ver también la falta de unidad en los demás, debieron ver las diferencias de carácter que había en los demás, debieron ver seguramente muchas veces cómo se presentaban dificultades, pleitos, diferencias en todo ese grupo de personas que se añadió a la iglesia aquel día. Dice que fueron bautizadas un aproximado de 3,000 personas. Debió ser entonces también mucho el trabajo, el esfuerzo que esos 120 hicieron para poder ser influencia y enseñar al resto de la iglesia o al grupo de personas que cada día está agregando, porque fíjense que en el verso 47 dice, el Señor añadía cada día, aparte de esos 3,000, el Señor añadía cada día, dice, los que debían de ser salvos. Quizá en la congregación, quizá, hermanos, en el lugar donde nosotros nos reunimos, no seamos muchos los que aprendamos o los que estemos entendiendo esa clase de unidad. Y puede que digamos, es que no podemos, los hermanos no entienden. Hermanos, somos una congregación de ¿cuántos? De 30, de 40 personas.
de 300 personas quizá en la congregación, podemos influir. Uno de nosotros, dos de nosotros, podemos trabajar e influir para que los demás vean que se puede ser unidos, para que los demás vean que podemos mostrar la misma clase de amor de nuestro Señor Jesucristo, que podemos mostrar la misma ciencia que Él nos tuvo a nosotros, que podemos mostrar la misma misericordia que Dios Señor nos tuvo a cada uno de nosotros, que podemos también ser humildes así como Él nos mostró esa humildad y ese servicio. Quizá no logremos ser influencia en el 100% de la congregación, pero les aseguro que más de alguno puede ver el ejemplo que nosotros podamos estar mostrando. Mientras yo lo haga de esa manera, yo soy parte de una iglesia que está buscando crecer y que está buscando lograr esa clase de unidad también. No hay que dejar de mencionar estos pasajes, como decía ahorita, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, dice, en el vínculo de la paz. Estar siempre nosotros dispuestos a, cuando hay alguna diferencia entre una doctrina, ver de qué manera podamos arreglarlo, dice, en el vínculo de la paz. Cuando hay alguna diferencia personal en dos o más hermanos, Evodia y que les dice Pablo, te ruego a ti, compañero, que ayudes a estas que combatieron también con ayudemos a solucionar esos problemas, dificultades que entre nuestros hermanos, dice aquí también en el vínculo de la paz. No nos hagamos partidarios, no pensé hacer del lado de este hermano porque lo siento más cerca de mí, porque es mi familia, porque yo lo traje a la iglesia o porque él me trajo a mí. Yo me voy a ir de este hermano mejor conmigo. No, no se trata de ser partidarios, dice, se trata de lograr, buscar la unidad en el vínculo de la paz, buscando que todo se logre o se haga de la mejor manera. Vean cómo Pablo les dice a los hermanos allá en Corinto, dice, les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No se hace él del lado de aquel que lo apoyaban, porque había un grupo que decía, yo soy de Pablo. No llegaba diciendo, no, es que estos tienen razón, yo soy mejor que Apolos, yo soy mejor que Cefas. Cefas es mentiroso, Cefas es hipócrita. A Apolo lo conocemos muy poco. No, él dice, ¿acaso está dividido? Yo me he sacrificado o por ustedes, yo morí por ustedes. ¿Hay alguna razón, algún motivo para que me pongan a mí, por decirlo de alguna manera, en este pedestal, para que me pongan a mí en un primer lugar o más alto que a ellos? Yo no soy mayor que Apolos, yo no soy mayor que Cefas, dice el apóstol Pablo. Busquemos la unidad en el vínculo de la paz. Podemos seguir viendo, hermanos, esos ejemplos. Como decíamos, hay que ver. Quizá sea poco lo que podamos ver en este sentido ahí, pero bueno, debe de ser suficiente. Esa armonía que había entre la iglesia en Jerusalén. Sigo leyendo el verso 43, dice, sobrevino, bueno, antes el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados en aquel día como 3,000 personas, dice, y perseveraban. Habla de todo ese grupo, alrededor de 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es lo que esto trajo como consecuencia o resultado más bien al pueblo, al resto de la gente que no de la iglesia? Dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice, todos, fíjense, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En otra parte dice también, eran de una alma y de un mismo
nosotros podemos seguir ese ejemplo, intentar a lo posible por seguir, ¿verdad? Esa clase de ejemplo. Entonces, no hay pretexto, hermanos, cuando hablamos acerca de la unidad que la iglesia debe de seguir. Tenemos de dónde aprender. Tenemos el principal ejemplo que es el de nuestro Señor y su Padre, para que así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti somos uno, que también ellos, es el deseo del Señor, sean uno en nosotros. Pero también tenemos ejemplo de personas falibles, de personas que no eran perfectas, perdón, de personas con las mismas deficiencias de nosotros, con las mismas ideas locas que a veces a nosotros se nos ocurren y con las cuales ellos debieron también de trabajar, con los mismos malos deseos que de repente se nos pueden presentar en nosotros y que tuvieron igualmente que lograron aprender y lograron vivir de acuerdo a esa unidad. Así es que a ellos mismos los podemos poner también como, perdón, como ejemplo principal en cuanto al modelo que nosotros debemos de seguir. La iglesia, hermanos, cuando está creciendo y cuando hablamos de un crecimiento sano, es una iglesia que lucha. No estamos diciendo que no tiene esos problemas, sino que lucha, ¿sí? Una cosa es no tener o no enfrentar problemas, dificultades, diferencias, divisiones, y otra cosa es ver qué sucede en esas divisiones y no esforzarnos por trabajar en ellos. ¿Sí? No es una iglesia que no enfrenta divisiones, es una iglesia que trabaja para cuando hay esas divisiones, se esfuerza por vencerlas, se esfuerza por superarlas. Cuando hay diferencias entre nosotros, debe haber más de alguno en la iglesia que trabaje para mantener, para lograr nuevamente, perdón, unidad que el Señor quiera, que el Señor quiere que logramos, ¿verdad? El apóstol Pablo trabajó mucho en eso y les aseguro que había muchos otros también. Podemos ver el ejemplo, por decir, de ay, no sé qué traigo ahora en la cabeza, se me olvidan los nombres, de Aquila y Priscila, ¿sí? Ellos quisieron mantener la unidad en cuanto a la doctrina también para con Apolo. Si ustedes recuerdan, lo escuchan predicando, vieron que era un hombre muy elocuente, no vieron los defectos, es decir, sí lo vieron, ¿sí? Pero no como para rechazarlo, vieron las cualidades que este hombre tenía, vieron que era elocuente, vieron su deseo, su espíritu fervoroso, dice la escritura, que él tenía, lo escucharon, dijeron, está muy bien, pero le falta una orientación. Le llamaron aparte, no se pusieron a discutir con él, no le dijeron qué clase de mentiras estás enseñando tú o quién te enseñó todo esto, no. Le tomaron aparte y seguramente con amor, lo podemos ver en ellos, con paciencia, con el deseo de lograr esa unidad de este hombre para con el resto también de la iglesia, le enseñaron, dice, le expusieron más exactamente el camino del Señor. ¿Qué hicieron Aquila y Priscila? Lograron en él la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Esos son ejemplos, hermanos, que nosotros, perdón, que nosotros podemos seguir y ejemplos con los cuales nos debemos también de esforzar para, para lograr. De esta manera podemos observar ahí muchas otras cosas más que mencionar en relación a las características que tiene o debe tener una iglesia en crecimiento, pero espero que esto sea suficiente para que nosotros nos ponga también a trabajar, que lo hagamos de manera personal, pero que lo hagamos también en conjunto con el resto de nuestros hermanos, donde nosotros nos reunimos y aún con aquellos también en la medida que se pueda, aún con aquellos que no están entre nosotros en la congregación, cumplamos el deseo de nuestro Señor, que también ellos sean uno en nosotros, y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gracias, hermanos, por estar con nosotros, gracias por su atención, por acompañarnos, gracias también por sus oraciones, a todos ustedes que nos oraciones para esto. Hay que ir agradeciendo a Dios y pidiendo también por la situación, ¿verdad?, que estamos viendo. Nuevamente, tenemos por aquí, dice nuestra hermana Lupita, mi amada hermanita Petra, tú sabes lo mucho que te hace para nuestra hermana Petra.
no alcanzo a leer, hermanos, ahorita todos los mensajes que ustedes ponen, pero pues quiero agradecer, ¿verdad?, a todos, nuestra hermana Fiore, también nuestra hermana Lupita Rojo de la ciudad de Cruz, Ohio, gracias a Dios, y pues esperamos que pronto, hermana, nos podamos ver nuevamente. Saludos a Luis, saludos a la congregación allá. De igual manera, quiero agradecer a todos ustedes, como puedo leer aquí a todos, pero agradezco por estar con nosotros. Terminando la transmisión en el transcurso del día, sigo leyendo los mensajes. Si hay algo por ahí que deba, voy a hacer en el mismo mensaje. Agradezco a Dios y le sigo pidiendo las oraciones. Tenemos a nuestra hermana Mari Díaz, internado ahorita en la ciudad de San Luis Potosí, problemas de salud que ella ha estado arrastrando ya de tiempo acá, y esta vez fue más que nada por una caída que la hermana se dio y se fracturó la cadera. Hasta ahorita ya 15 días y no la ha podido operar a causa de estas dificultades. Les pido, hermanos, las oraciones por ella, por su hija, nuestra hermana Isabel, que la cuida también allá en la ciudad de San Luis, en el hospital, no, en la clínica 50 de la ciudad de San Luis. Asimismo, les pido por la iglesia. Aquí hay varios hermanos que no pueden estar en reunión y nosotros, no hay los medios, pero en la medida de lo posible tratamos de seguir adelante en comunión con todos nuestros hermanos. Les mando un saludo y un abrazo fuerte a todos y cada uno de ustedes. Voy a terminar con una última oración y los espero, recuerden, el próximo jueves a las 10 de la mañana también. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Padre, nuevamente agradecemos las bendiciones que tú nos permites tener y este momento que nos has dado para seguir predicando, dando a conocer, Padre, el mensaje de tu palabra. Rogamos por tu siervo, rogamos por cada uno de tus hijos, donde quiera que estos se encuentren y que se preocupan por hacer cumplir tu voluntad. Gracias a tus hermanos que nos han estado acompañando. Rogamos, Padre, que tú digas a todas aquellas personas, a todos aquellos hogares donde estará llegando este mensaje, para que podamos ver en ellos un fruto, el lograr, Padre, el fruto que tú deseas para tu honra y tu gloria. Bendice a cada uno de los hermanos que trabajan en este ministerio. Asimismo, Padre, rogamos la bendición por nosotros y por cada uno de nuestros hermanos que enfrentan ahora de salud, especialmente a causa de este problema que aqueja o que afecta a todo el mundo. Bendícenos y fortalécenos cada día, Dios eterno. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.